Pública en este jueves 4 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a seguir analizando el proyecto de presupuesto general de la Nación presentado a la Asamblea Legislativa, que asciende a 6.400 millones. A juzgar por el plan de gastos, ¿cuáles son las prioridades del gobierno para el próximo año? ¿En qué proyectos se focalizará la inversión pública? Por lo pronto, conocemos algunos puntos que abordaremos con los invitados esta mañana. El presupuesto requiere un alto endeudamiento para estar financiado, 755 millones de dólares. Ese incremento del gasto, que no se puede financiar con los ingresos corrientes, se explica, según el ministro de Hacienda, por el aumento de partidas como el FODES, los fondos para los ministerios de Salud y Educación y proyectos de inversión pública. Hay que recordar que este instrumento financiero debe ir de la mano con parámetros que se establecen en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para el 2020, Hacienda calcula el déficit fiscal en 3.1%. Si bien es levemente menor al de este año, es una cifra alta que presiona las finanzas públicas. De estos temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como lo poníamos en contexto, esta mañana vamos a seguir analizando, abordando, haciendo una lectura necesaria del presupuesto para 2020. Se han conocido ya algunos puntos. El día de ayer teníamos en entrevista al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y nos explicó algunos aspectos que contiene este plan de gastos. Y para eso doy la bienvenida en el estudio a Carolina Alas de Franco. Ella es economista de FUSADES, que nos acompaña esta mañana, y también al economista de Funde, Rommel Rodríguez. Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Wendy, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Rommel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, un gusto estar con Carolina, con usted, Wendy, y por ahí va a estar también, creo, Ricardo, ¿no? Exactamente, más adelante tendremos a Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales vía Skype, que va a estar con nosotros también haciendo una valoración sobre este presupuesto para el próximo año. Antes de entrar en algunos detalles que considero que son importantes, me gustaría saber de una valoración general de ustedes que hacen de este plan de gastos. Hasta el momento, lo que han podido observar, el presidente pues ya hablaba de este proyecto, decía cuáles van a ser las prioridades. El ministro de Hacienda lo presentó el lunes de esta semana como compete a la Asamblea Legislativa. Se han conocido algunas reacciones de los diputados, pero en términos técnicos, ¿cuál es su valoración, Carolina, sobre lo que estamos viendo? Lo que nosotros vemos, sobre todo en la parte del cumplimiento de la legislación, es que no se está en la línea con lo que nos indica la Ley de Responsabilidad Fiscal y que seguimos como en los presupuestos anteriores, en el sentido que no hay una reducción gradual en lo que es el déficit fiscal. De hecho, nuestros análisis nos indican que va a ser mayor en el otro año, y esto lo que hace es que la sostenibilidad fiscal se pone en una situación aún más delicada. Lo que debería de hacerse es un plan para poder racionalizar el gasto, que es lo que no vemos, y vemos realmente que hay un endeudamiento mayor, y el endeudamiento que se pide para funcionamiento, que debería ser con ingresos propios, aumenta en más de un 50%. A ver, el ministro de Hacienda, ya que toca este punto, ayer nos decía que la deuda pública bajaría de 70.3 a 70.2% del Producto Interno Bruto. Hablamos del sistema público no financiero. Y de hecho, este día en el periódico El Mundo destaca unas declaraciones de la agencia calificadora Fitch Ratings, donde habla con preocupación sobre este tema y dice que tal cual va el porcentaje de la deuda arriba del 70% del Producto Interno Bruto, ve difícil, dice Fitch, que se pueda lograr para 2030 bajarla al 60%, como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Ve Funde también este punto con preocupación? Sí, vemos una debilidad, digamos, en las proyecciones macrofiscales que sustentan el presupuesto general de la Nación, sobre todo porque, como es sabido y lo ha destacado el ministro, ¿no?, pues se proyecta un crecimiento de 2.5%, basado mucho
y con mucha confianza en una dinámica económica interna, pero consideramos que la situación económica en los próximos años no va a estar tan bonancible. De hecho, las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, apuntan a que este año iba a ser un año de ligero auge, ¿verdad? Pero los próximos años iba a haber cierta ralentización económica, ¿no?, en nuestro país. Entonces, esa proyección en lo que corresponde al nivel de deuda depende mucho de la tasa de crecimiento que se va a registrar, no solamente el próximo año, sino que todos los años que vienen, ¿verdad? Y también de cómo va a ser la dinámica de los tipos de interés a nivel internacional, ¿no? Y sabemos que a nivel internacional está una situación económica complicada, ¿verdad? Entonces, me parece que no es tan bonancible o tan, digamos, una proyección tan certera creer que vamos a crecer 2.5%, ¿no? Bueno, eso sin duda, si no se cumplen, digamos, las estimaciones de crecimiento y el comportamiento de la dinámica económica internacional, que es tan fundamental, tan determinante para la dinámica de los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, también eso va a tener una repercusión considerable en el déficit fiscal y en la deuda pública, ¿verdad? Entonces, de hecho, voy a ir más lejos. Un llamado especial sería, en este caso, a los señores diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que usualmente acostumbran a detenerse en el proyecto de presupuesto, en ver las partidas, ¿verdad?, en ver cómo está compuesto los ingresos, los gastos. Deberían dedicar una buena parte del tiempo, ¿verdad?, tanto ellos como sus asesores, a analizar concienzudamente el marco macroeconómico y fiscal que sustenta, digamos, que le da el cimiento, las bases económicas de este proyecto de presupuesto que ahora se presenta. ¿Cree usted que en estos análisis que se hacen se deja de lado un poco el tema fiscal? Y como dicen los diputados, se centran más en otro tipo de elementos que contiene el plan de gastos. Sin duda, los señores diputados, como es tradicional, ¿verdad?, quieren conocer el desglose de las cuentas, quieren conocer cuánto corresponde a tal o cual cartera, ¿no? Pero en esta oportunidad creo que, y creo que es saludable para el debate, ¿no?, en la sociedad civil, en el mismo Congreso, pero también por parte de ellos, con sus asesores en materia económica, que se vea en detalle cuál es el marco macrofiscal que sustenta este proyecto de presupuesto. Es muy poco lo que se hace en el marco de la Asamblea Legislativa sobre este tema. Como usted bien dice, se concentran sobre todo en ver cómo está desglosado el presupuesto, pero no ven el sustento de lo que corresponde al crecimiento, las proyecciones de los ingresos, cómo va a estar el déficit, cómo va a estar el resultado primario, la deuda, que son elementos muy importantes porque tenemos, ¿no?, una ley de responsabilidad fiscal, ¿no?, que es un marco general, ¿no? Tenemos como meta, y de hecho está en el marco fiscal de mediano plazo, lo dice este nuevo marco fiscal de mediano plazo que se ha presentado recientemente, que existe una visión, digamos, existe una meta de darle cierta sostenibilidad a las cuentas públicas. Entonces, sin duda, se debe de dar una mejor calidad, más gasto social, pero también tiene que haber un equilibrio con la estabilidad de las cuentas fiscales, ¿verdad? Y que no afecte en general a la macroeconomía del país, ¿sí? Hablando precisamente de eso, de la necesidad de una sostenibilidad fiscal y el déficit que actualmente se tiene, el ministro de Hacienda dijo ayer, bueno, vamos a pasar de un déficit de 3.2% a levemente 3.1%. Pero me gustaría que viéramos las declaraciones en concreto que dio, porque también respondió a una preocupación que tiene también la calificadora de riesgo Moody's sobre el tema fiscal. Es decir, salimos en los medios, presentamos el presupuesto y al día siguiente, a mediodía, ya estaban publicados los dos planteamientos, tanto de Fitch como de Moody's. Y el presupuesto del Estado se subió a la web alrededor de la 1:30. Entonces, ¿de dónde saca los datos Moody's? Si son medios periodísticos, me parece muy informal el anuncio que hacen las dos calificadoras de riesgos, porque no tienen la información y están basándose en su análisis que llevaron a cabo en agosto y en julio. ¿Cuáles son sus comentarios sobre estas declaraciones del ministro de Hacienda sobre lo que ha publicado Moody's y también Fitch Ratings del análisis fiscal que hacen del presupuesto? Sí, no podría decir en qué se basaron Fitch y Moody's, pero yo creo que en base a lo que se presentó, y me imagino que ellos lo habrán obtenido el mismo día en el mensaje del proyecto de presupuesto, donde estaban las metas fiscales, y también ya circulaba el cuadro donde estaba el cambio de deuda. Yo creo que las afirmaciones son válidas
en base a esa proyección macroeconómica que tenían de la tasa del crecimiento, de cuál iba a ser el balance primario, de cuál iba a ser el déficit fiscal, porque ellos tienen proyecciones de sostenibilidad de la deuda. Y por ejemplo en FUSAES nosotros hemos considerado que para que el déficit, la deuda empiece a estabilizarse, se necesitaría al menos que el déficit fuera de 2.7%. Entonces, si estamos hablando de un déficit de 3,1%, que de acuerdo a nosotros, en base a lo que dice el presupuesto y a los datos, podría ser del 3.5%, obviamente la sostenibilidad de la deuda y esa estabilización inicial, que no debería ser la meta, porque la meta es reducirlo a un 60%, entonces perfectamente se puede decir que no está acorde a lo que sería lo que indica la ley de responsabilidad fiscal y todo un programa para estabilizar la deuda. Y un dato muy importante aquí, que lo que tenemos es que se está endeudando para funcionamiento. Los desembolsos que contempla este proyecto de presupuesto son un poco más de 200 millones. Que son a través de préstamos, pero la emisión que se está pidiendo es de 755 millones para funcionamiento. Entonces tenemos que en el presupuesto 2018 se pidieron 350, o se aprobaron, mejor dicho, porque siempre se pide más, se aprobaron 350 millones de emisión de bonos para funcionamiento, en el del 2019 497 millones y ahora 755 millones. Entonces hay un aumento de más del 50% que se está pidiendo de deuda para funcionamiento, cuando el funcionamiento debería ser con ingresos propios. Y esto va en contra de la ley de responsabilidad fiscal, pero aun cuando no hubiera la ley de responsabilidad fiscal, debería de haber una racionalización del gasto de manera de reducir ese nivel tan alto que tenemos de la deuda como porcentaje del PIB, y es lo que no vemos. Así que yo creo que con los datos no se necesita saber todos los detalles del presupuesto, sino que con los datos que son de endeudamiento, cuánto es para funcionamiento, se puede decir que no se está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Y lo que la experiencia es que no se ha cumplido. La ley tenía un periodo para hacer un ajuste del 2017 al 2019, pero no lo hicieron cada año y al final, como no se iba a cumplir, lo que se hizo fue trasladarlo alargar el periodo al 2021. Pero lo que vemos es que este presupuesto tampoco lo está cumpliendo y va a ser muy difícil que en un solo año puedan hacer un ajuste de esa magnitud. Así que lo que se mira se sigue posponiendo eso, y eso es una bomba de tiempo. Esta brecha de financiada, Rommel, de 755 millones que incluye el presupuesto para 2020, ¿por qué se ha llegado a esto? Y si ustedes detectan, de acuerdo a registros, que en presupuestos pasados se haya tenido una brecha tan similar, porque entiendo que es bastante alta. Sí, en años recientes definitivamente que no. Bueno, tuvimos el año pasado esa autorización por más de $1.000 millones, pero recordemos que teníamos un vencimiento de deuda, ¿verdad? Razón por la cual hicimos el rollover, ¿no? Pero en esta oportunidad, esta solicitud particular del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda es una nota novedosa, por decirlo así, especialmente cuando de forma clara, ¿verdad?, se dice que se busca, digamos, para financiamiento y que es una brecha que está por encima, digamos, de los ingresos corrientes. Entonces es necesario obtener esos recursos. Retomando, digamos, su pregunta y en el marco de las declaraciones que dio el día de ayer el señor ministro, realmente cada entidad, ¿verdad?, ICEFI, FUSADE, FUNDE, las calificadoras tienen sus modelos de proyección de deuda, ¿no? Y en este caso hay que decirlo que son modelos, son proyecciones, por lo tanto son una abstracción, una concreción en ese momento de algunas variables fundamentales que se concentran básicamente en el crecimiento, ¿verdad?, la dinámica del crecimiento en los próximos años, cómo se va a comportar la tasa de interés, el déficit fiscal, ¿no? Y sobre eso, bueno, se hacen análisis de cómo va a evolucionar la deuda pública, ¿no? Entonces, en este caso, considero, ¿verdad?,
que las calificadoras, tanto Moody's como Fitch, lo que se concentraron fue en ver el déficit, ver ese monto de deuda del que estamos hablando, 755 millones, y ver también las proyecciones de crecimiento que, como vuelvo a repetir, me parece a mí que no son tan optimistas, incluso por parte de los organismos internacionales, como lo logra vislumbrar el gobierno, ¿no? Hay mucho, también esta es una cuestión recurrente, hagamos memoria, o sea, es una especie de quimera, es algo que surge permanentemente cuando se presenta el proyecto de presupuesto. Lo vimos también en la gestión del gobierno anterior, ¿verdad? Cuando quien gestionaba las finanzas era el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Es decir, vamos a hacer esto, vamos a acumular esto, pero esperamos crecer. El punto es que no crecemos. Ese es el punto. Entonces, cuando no crecemos, entonces ahí se da la acumulación de déficit que se traduce en deuda a más largo plazo. Nos vamos a quedar hasta acá porque hay mucho que hablar sobre ese tema de la deuda y el déficit fiscal. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Puede participar también, hacer sus preguntas, comentarios a nuestros invitados para abonar a este análisis y están en pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos, presupuesto general para 2020, de eso hablamos ahora en República y tenemos enlace vía Skype hasta Guatemala. Ahí se encuentra Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar este enlace y unirte a este análisis. Buenos días, Wendy, un gusto saludarte a ti, a Rommel y a Carolina. Ricardo, se ha conocido algunos elementos importantes de este plan de gastos para el próximo año. Hablamos de un presupuesto de $6,426.1 millones, 287 millones menos en relación al de este año y 755 millones para financiarlo, es decir, esta brecha que está desfinanciada y que ha dicho el Ministerio de Hacienda que se van a emitir títulos valores. Tiene un déficit fiscal que disminuye, de acuerdo al ministro de Hacienda, de 3.2% para este año a 3.1%. Con pensiones y una deuda pública que se estima, de acuerdo a Hacienda, que bajaría de 70.3 a 70.2. Y en cuanto a lo destinado para el desarrollo social, son 2.469.5 millones, es decir, el 48.5% de acuerdo a cómo está estipulado en este plan de gastos. ¿Cuál es tu lectura sobre este instrumento financiero que tenemos? Bueno, quizás primero plantear que el presupuesto es justamente donde uno puede observar cómo está la política fiscal de un país, porque es ahí donde identificamos cuánto se paga de impuestos, quiénes pagan de impuestos, pero también donde podemos observar quiénes se benefician del gasto público y quiénes no. Es en el presupuesto donde además podemos identificar las prioridades de un gobierno y es ahí donde el discurso político se concreta o se convierte en demagogia. Es en el presupuesto donde está la posibilidad de que los niños y las niñas tengan acceso a educación, donde cuando las personas vayan a un hospital encuentren medicina, que los caminos y puentes estén en condiciones adecuadas. Es ahí donde se establece la posibilidad de que vivamos en un país seguro, ¿no? Dicho esto, lo que el presupuesto para el año 2020 y en una lectura preliminar, porque hay que decirlo que todavía hay que analizarlo de manera más exhaustiva, lo que encontramos por un lado es que frente a un contexto social tan complejo, se intenta con el proyecto de presupuesto romper la inercia e incrementar el gasto social. Por lo menos el gasto social del gobierno central como porcentaje del PIB estaríamos hablando del gasto público más alto por lo menos de las últimas 2 décadas. Eso es una buena noticia. Sin embargo, lastimosamente seguiremos sin contar con un presupuesto por resultados que indique no solo los
montos que se le van a asignar a cada una de las instituciones públicas, sino que también la ciudadanía tenga la certeza de cuáles van a ser las metas y los resultados que se comprometen. Eso todavía no lo vamos a seguir viendo. La partida presupuestaria más grande va a seguir siendo el tema del servicio de la deuda pública. Evidentemente es menor a la del a la de 2019, porque la del 2019 tenía la particularidad que se tenían que pagar alrededor de $800 millones en bonos que se vencen este año. Para 2020 no se tiene esta particularidad, pero aún así la partida presupuestaria más grande es el tema del servicio de la deuda. Eso creo que ya te empieza nuevamente a recordar que el tema de la deuda es un problema serio para el país. Adicionalmente, en cuanto a los ingresos, aun cuando se espera una pequeña mejoría en el tema de la carga tributaria, los ingresos son insuficientes para poder financiar el gasto público y por lo tanto se tiene que recurrir a endeudamiento. Esto no es nada nuevo. Recordemos que El Salvador históricamente ha tenido déficits estructurales y por lo tanto siempre tiene que recurrir a la deuda para poder complementar y financiar los gastos públicos que no se pueden financiar con los ingresos tributarios que tiene el país, que es la principal fuente de ingresos. Ricardo, en este proyecto de presupuesto hablábamos con Rommel y con Carolina que existe una parte desfinanciada, es decir, el gobierno tendrá que conseguir estos fondos, 755 millones a través de títulos valores, como lo ha dicho, para poder ajustar este plan de gastos. ¿Es normal que siempre los proyectos de presupuesto tengan un monto desfinanciado y eso se explica en parte por la baja recaudación fiscal que tiene el país? Sí, sin duda, es una cuestión que prácticamente lo vemos en todos los países en vías de desarrollo e incluso en países desarrollados. Es muy raro encontrar casos excepcionales, quizás Noruega, por ejemplo, que tiene un superávit de casi 3.5%, pero en su conjunto la mayoría de los países, sobre todo ante una situación mundial que no es tan favorable, siempre se tenga que recurrir a la deuda. La deuda no es mala. El punto de la deuda es cuando se utiliza de manera adecuada en aquellos elementos que permiten en el mediano y largo plazo poder incrementar el crecimiento económico, pero también mejorar las condiciones de vida de las personas. En este caso, lo que estamos observando es que el monto que se va a utilizar para poder financiar por completo el presupuesto va a venir a partir de los bonos. ¿Cuáles son las características de los bonos? Bueno, por un lado, que las tasas de interés son más altas, por ejemplo, que un préstamo con un organismo multilateral. La ventaja, entre comillas, es que tú lo puedes utilizar para cualquier gasto que necesites financiar. El problema es que entonces se puede dar el caso de que tú estés financiando con deuda pública gasto corriente. Y ahí, dentro del gasto corriente, hay que decirlo, no hay que satanizar todo el gasto corriente, porque dentro del gasto corriente tenemos los salarios de los maestros, de los médicos, la medicina, la gasolina que se utiliza para las ambulancias, etcétera. Pero también dentro de los gastos corrientes sabemos que se encuentran, por ejemplo, el tema de seguros privados para funcionarios públicos o el tema de los viajes que de repente se utilizan en exceso y que esto contraviene la legitimidad de un presupuesto que debería responder a las condiciones y a los problemas que tiene la ciudadanía. Ricardo, de acuerdo a este presupuesto y los indicadores macroeconómicos que tenemos en el país, el gobierno omite hablar sobre la necesidad de una reforma fiscal. Dos preguntas. ¿Por qué razón no se está hablando sobre la necesidad de una reforma fiscal y qué implicaría para las finanzas públicas no establecer un pacto, como lo dicen ustedes, o al menos un ajuste fiscal? Bueno, la apuesta del gobierno es que la situación fiscal de El Salvador se va a resolver mediante crecimiento económico. Y a partir de esto ellos plantean que primero hay que poner toda la carne en el asador para que la economía crezca. Si la economía crece, entonces se va a estabilizar el ratio de la deuda respecto al Producto Interno Bruto y se va a reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, cuando se estuvo en la época de campaña electoral, y se puede apreciar en el Plan Cuscatlán, que dicho sea de paso, de todos los partidos en contienda era el más amplio en temas fiscales, ahí sí se reconocía la necesidad de hacer reformas, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Y en el lado de los ingresos se señala muy claramente el tema de mejorar la progresividad del sistema tributario. Porque tú, si quieres solucionar los problemas de ingresos únicamente a través del crecimiento económico, eso no te corrige las fallas estructurales que tiene el sistema tributario salvadoreño, que es un sistema tributario regresivo. Y a partir de ahí, por ejemplo, en el Plan Cuscatlán se planteaba el tema de un impuesto predial, el colocar el tema del principio de renta mundial en el impuesto sobre la renta, un IVA diferenciado mayor para bienes de lujos y menor o exento para medicinas o canasta básica. Entonces, para nosotros sigue siendo indispensable un acuerdo fiscal integral. ¿Y por qué integral? Porque debe tocar todas las aristas de la política fiscal. Temas de transparencia, por ejemplo, nosotros esperamos que este sea el último presupuesto que se diseña sin la participación ciudadana, porque los ciudadanos conocimos este presupuesto hasta que llegó a la Asamblea Legislativa. Previamente no existen espacios para poder discutir y para poder debatir. Recordemos que el presupuesto no es del ministro de Hacienda, no es del presidente, no es de los diputados, es de toda la ciudadanía, porque se financia con impuestos que pagamos todas las personas, incluso aquellas personas que se encuentran en el área rural, que están en pobreza extrema, ellos también están pagando impuestos y están financiando este presupuesto. Entonces, el tema de transparencia y participación ciudadana debe de ser una arista. El otro es el tema del gasto público. Por ejemplo, teniendo presupuestos por resultados, presupuestos multianuales que den certeza a la ciudadanía de cómo se van a ir cerrando las brechas. Adicionalmente, en el tema de los ingresos, es evidente que hay que incrementar los recursos del Estado, pero eso hay que hacerlo con sentido de progresividad. ¿Y esto implica entonces hacer una especie de revolución? No, implica cumplir lo que dice la Constitución. Es muy clara cuando se establece en la Constitución de El Salvador que los impuestos y las tasas se deben de colocar a partir del principio de capacidad de pago. Esto quiere decir que quienes tienen más deben de pagar más. Y el presupuesto para 2020 justamente vuelve a reflejar eso, la necesidad de un acuerdo fiscal que vuelva a dotar a la política fiscal realmente de una herramienta que permita mejorar las condiciones de las personas, que permita fortalecer una débil democracia en el país y que permita conducirnos hacia un proceso de desarrollo. Perfecto, Ricardo. Más adelante vamos a regresar contigo para seguir analizando este tema y ahora pues me gustaría conocer las valoraciones de aquí el estudio sobre lo que tú has dicho, varios puntos muy interesantes. Primero dice Ricardo, bueno, al analizar un presupuesto ahí se definen cuáles son las prioridades del gobierno, del Ejecutivo, dónde van a poner especial atención y por qué. Él hablaba de que se establece el gasto social más alto de las últimas 2 décadas, hablaba de la necesidad de bajar la deuda pública, de potenciar, por ejemplo, herramientas que contengan mayor transparencia sobre las finanzas, de cumplir con lo que dice la Constitución y medidas, por supuesto, de ajuste fiscal. Rommel, ¿cuál es su valoración sobre todo esto y si coincide con los puntos que se ha referido Ricardo? En líneas gruesas coincidimos, creo yo, pero digamos que el punto inicial acá es, como lo mandata la Constitución en el artículo 1, es que dice la Constitución, ¿verdad? Esta Constitución política, digamos, que ampara y sustenta todas las leyes de nuestro país, y es que el fin del Estado es la persona humana, ¿no? Y al final de ese mismo artículo dice que se procurará, digamos, que en El Salvador, ¿no?, todos sus ciudadanos, todos los salvadoreños, salvadoreñas, acá, ¿verdad?, bajo la soberanía, tengan acceso a una vida digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto de presupuesto también debemos de entenderlo más allá de los temas fiscales, ¿verdad?, que obviamente tienen su relevancia, ¿no? Es como este proyecto orientado a satisfacer los derechos fundamentales, ¿verdad?, elementales de
todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, la pregunta es si este proyecto de presupuesto está adecuado, digamos, a eso. ¿Cumple ¿verdad? este proyecto de presupuesto con las necesidades apremiantes que tiene la población? Al menos en materia de lo que corresponde al gasto en educación, salud y seguridad, conforme a lo que estableció la Sala de lo Constitucional en 2017, sí, porque al menos son las prioridades, ¿no? Sin embargo, ahí viene el matiz, debemos de comprender también que también la Constitución mandata, ¿verdad?, en su artículo 227, que en este caso el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, el Ejecutivo a través del ramo correspondiente debe de velar por el equilibrio presupuestario. Es decir, se debe de cumplir esos fines, ¿verdad?, pero al mismo tiempo, en lo que corresponde a la actividad técnica del ramo de Hacienda, ¿verdad?, debe de velar por el equilibrio presupuestario. ¿Y esto por qué? Porque endeudarse considerablemente, digamos, y sin ningún un objetivo definido, ¿verdad?, y sin ninguna medición de resultados definidos, como lo hemos tenido durante todos estos años, ¿verdad?, y como bien destaca Ricardo, no tenemos aún un presupuesto por resultados que nos diga si estamos obteniendo el objetivo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aducir una y otra vez que estamos solicitando préstamos, emitiendo eurobonos, ¿verdad?, emitiendo letras del Tesoro también, porque es necesario mayor gasto social. Sin embargo, por la misma dinámica de la economía, en el mediano y largo plazo, ese incremento de esta partida presupuestaria que corresponde a deuda puede ir drenando también los mismos recursos que corresponden a educación y a salud. Y es lo que estamos viendo. Bueno, no en este año, sino que ya lo estamos viendo desde años atrás. O sea, la principal partida del presupuesto corresponde al pago del servicio de la deuda, que corresponde a amortización e intereses. Entonces, la pregunta es acá, o sea, ¿cómo nos endeudamos? Como bien decía Ricardo, la deuda por sí mismo no es mala, pero nos endeudamos responsablemente, sabiendo hacia dónde van a ir a financiar esta deuda, ¿verdad? Por cierto, el ministro no da una respuesta definida, ¿verdad? Dice que es una masa, ¿verdad? Sí. Ayer lo explicó en términos generales y dijo que estos 755 millones de la brecha de financiada se debía, y lo explicaba en parte por el aumento del FODES. Hay que recordar que pasó del 8% al 10%, pero me gustaría, y otros puntos como por ejemplo el tema de la inversión, pero me gustaría que lo viéramos en concreto lo que nos dijo ayer el ministro de Hacienda. Decir, mire, el financiamiento es de 755 millones de dólares, claramente es preocupante, Wendy. Claramente se entiende que el monto es amplio, pero que es el límite máximo al que podemos encontrarnos en el marco de los parámetros fiscales. Eso es importante decirlo. ¿Qué aumenta? Aumenta los 122 millones de FODES, aumenta alguna inversión pública, aumenta el escalafón de salud. Todos esos incrementos, más los incrementos de inversión pública, nos hacen un total de 755 millones. Bien, ahí está explicado este punto, de acuerdo con el ministro, esos 755 millones, y dice, bueno, es el FODES, el escalafón y la inversión pública. ¿Cómo se lee esto desde FUSADES, Carolina? Yo creo que debería de haber una proyección de qué es lo que nosotros queremos de ese financiamiento para funcionamiento, porque creo que lo que estamos haciendo y hemos hecho en los años pasados es resolver un problema de fondos en el corto plazo y pasarlo hacia el futuro. Entonces esto lo que se va haciendo es cada vez un problema mayor. ¿Y qué pasó con la sentencia de inconstitucionalidad que se hizo del presupuesto? Antes era más difícil para el gobierno porque tenía que recurrir a LETES, luego reestructurar las LETES, pagarlas y volverla a ocupar la tarjeta de crédito. Entonces, a partir del presupuesto 2018 y del 2019, dijeron, bueno, hay que transparentar el presupuesto y hacerlo más realista. Pero lo que hemos visto es que eso que ya no tienen que recurrir a las LETES y reestructurarlas, aunque están ocupando siempre LETES porque se está acumulando, lo cual no debería de ser si ya en el presupuesto
tiene emisión de bonos o otra deuda para funcionamiento. Y lo que observamos es que cada año ese endeudamiento para funcionamiento es mayor. Entonces, aquí lo que se tiene que ver cuál es el problema estructural que hay, que existe, que no podemos ni siquiera para el funcionamiento del gobierno financiarnos con ingresos propios. Y nosotros creemos que hay, de hecho, hemos calculado en FUSADES cómo a partir de medidas de crecimiento económico y de racionalización del gasto, puede haber un ahorro que puede lograr ese ajuste que queremos de 3% y aumentar los programas sociales. Aquí lo que sucede es que se mira el corto plazo y las declaraciones que se dicen es que vamos a pasar como 10 años con ese tipo de endeudamiento, pero entonces lo que tenemos es que esta situación se va a ir complicando cada vez más y la administración que tome este problema va a tener un problema cada vez mayor. Y como bien decían, este tipo de emisión de deuda hay que verla con cuidado. Y además se puede usar para cualquier cosa, no es como un préstamo que usted tiene un proyecto específico y de alguna manera el que le da los fondos está atento que si cumple, si no son los organismos internacionales, cómo va la ejecución, cuál va a ser el desarrollo. Aquí no, a los inversionistas les interesa una tasa de interés que es más alta que un préstamo con organismos internacionales y se puede ocupar para cualquier cosa. Y en un estudio reciente del BID, Mejor Gasto para Mejores Vidas, El Salvador sale como el segundo, después de Argentina, más ineficiente en el gasto público. Sale como el más ineficiente en remuneraciones, con la prima salarial más alta en el sector público. Es decir, que la diferencia en lo que se gana en el sector privado y el sector público es de las más altas de América Latina. También estamos dentro de los 4 países más ineficientes en el gasto de inversión. Entonces, con todas esas ineficiencias en el gasto, venir a un endeudamiento creciente para funcionamiento es como decir, esas ineficiencias están siendo soportadas, están siendo financiadas con deuda. Vamos a seguir hablando sobre este punto y también qué margen tiene el gobierno para poder lograr, de acuerdo a las condiciones que tiene fiscales y también financieras, poder responder mejor a la población a través de un instrumento financiero como el presupuesto de 2020. Hacemos una pausa. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe en nuestra cuenta de Twitter. Nos puede encontrar como República 33 TV. Estamos en Facebook, República TV 33, y en WhatsApp en el 7318-7627. Regresamos. Estamos de regreso haciendo una valoración sobre los puntos principales que contiene el plan de gastos para 2020 que ha presentado el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. En el estudio nos acompaña Carolina Alas de Franco, economista de FUSADES, Rommel Rodríguez, economista de FUNDE, y vía Skype tenemos a Ricardo Castaneda del ICEFI. Ricardo, para continuar con este análisis del presupuesto sobre las partidas presupuestarias, las asignaciones que se han hecho en este plan de gastos para el próximo año, se destaca incrementos, por ejemplo, en el área de salud, educación y seguridad, y también el Ministerio de Defensa, entre otras. Y hay otras carteras que disminuyen y que me llama mucho la atención. Por ejemplo, disminuye ANDA con $11.2 millones. El FISDL también disminuye. Para este año se tenía un presupuesto de 70.7 millones, se tiene un presupuesto y se establece para el próximo año 66 millones. El Ministerio de Medio Ambiente disminuye en 3 millones, Economía 12.6 millones y el Ministerio de Agricultura, entre otros, son los que presentan un descenso con respecto al de este año. ¿Cuál es tu valoración sobre estos techos presupuestarios y que de alguna manera establecen lo que tú decías al principio, las prioridades, definir en qué le va a poner atención o en qué le está poniendo atención el gobierno a diferentes áreas clave y por qué razón? Bueno,
Cuando este gobierno entra el 1 de junio, la situación fiscal que se encuentra es una situación fiscal muy crítica. Hay que decirlo que realmente el margen de maniobra es muy limitado. Por ejemplo, los niveles de rigideces del presupuesto son altos. Ya temas como las cuestiones legales de las transferencias que se debe hacer a la Corte Suprema de Justicia, a las alcaldías a través del FODE, luego los gastos ineludibles como el servicio de la deuda, el pago de salarios, hace que realmente el margen de maniobra sea muy limitado. Dicho esto, entonces se tienen que priorizar aquellos elementos que desde la visión del gobierno coinciden con su plan de gobierno. A partir de aquí, un primer elemento que uno debe de plantearse es cuál es el plan de gobierno de este Ejecutivo. ¿Es el plan Cuscatlán o es un nuevo? Porque el presupuesto debería de estar vinculado precisamente con los objetivos que se quieran impulsar. Porque como tú muy bien lo señalabas, se pueden apreciar cómo hay algunas carteras que están teniendo incrementos, pero también hay otras que tienen reducciones. Por ejemplo, las que tú has planteado, yo sumaría en las reducciones al Ministerio de Medio Ambiente. En un país que es sumamente vulnerable frente al cambio climático, uno creería que las asignaciones hacia el tema medioambiental deberían de irse incrementando y no reduciendo. Un elemento para que la ciudadanía pueda analizar y comparar el proyecto de presupuesto de 2020 es que no solo lo haga a partir de lo que se votó en el año 2019, sino a través del presupuesto vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el transcurso del año se van haciendo modificaciones a las distintas carteras, ya sea para aumentarlas o para reducirlas. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Agricultura, el presupuesto que se le asignó fue de 66.6 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto vigente a agosto de este año es de 71.7 millones. Es decir, que conforme fue pasando el año, prácticamente se aumentaron 5 millones para esta cartera. Si uno lo compara entonces con el presupuesto para el año 2020, que se le está asignando 63.3 millones de dólares, el recorte que tendría esta cartera sería de 8.4 millones y no de 3.3 millones si uno lo comparara con el votado. En el caso de educación, por ejemplo, si uno lo observa como porcentaje del PIB comparando el presupuesto vigente con el proyecto de presupuesto para 2020, realmente pasaría de 3.73% del PIB del año 2019 a de 3.75% del año 2019 a 3.78% en el año 2020. Es decir, que el incremento apenas sería de 0.02 puntos del PIB. Estos son elementos muy importantes al momento que uno revisa el proyecto de presupuesto. Ahora, las justificaciones de por qué se hacen estos recortes o se hacen esos incrementos es justamente lo que toca ahora en la Asamblea Legislativa, y particularmente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde las distintas ministros encargados de las instituciones tienen que llegar a explicar a los diputados y las diputadas el por qué se hacen estas modificaciones. Y por eso nosotros hacemos una invitación para que las discusiones dentro de la Comisión de Hacienda sean maduras, con una visión de país, pero adicionalmente sean transparentes y de puertas abiertas. Adicionalmente, que se creen espacio para que los distintos sectores también puedan darle a conocer a los diputados cuál es el análisis y cuáles son las recomendaciones que ellos harían para que se pueda aprobar el presupuesto para el año 2020. Perfecto, Ricardo. Te agradezco mucho por habernos tomado este enlace y por tus valoraciones, que siempre son muy interesantes. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias y un saludo a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien, vamos a seguir con este análisis y, bueno, ya destacaba algunos elementos, Ricardo, que me parecen muy importantes sobre las asignaciones presupuestarias que se han hecho. Y yo me quiero detener en uno que me parece clave, y es el tema de la educación. El gobierno dice, bueno, se establece un presupuesto en el 2019 de 997 millones y se hace un incremento para el 2020, pasa de 997 millones a 1.039.
Estamos hablando de, en montos, 42.5 millones, si no me equivoco. Ya lo decía Ricardo, eso representa el 0.02 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Realmente no tenía margen de maniobra el gobierno para poder establecer un incremento más sustancial a un área tan importante como educación, Rommel? Sí, definitivamente que sí tenía. Y ese margen nosotros lo podemos encontrar cuando vemos el proyecto de presupuesto no conforme al presupuesto votado del año pasado, sino que con respecto a los techos presupuestarios que se establecen un poquito antes de presentar el presupuesto. Recordemos que cuando va el señor ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa y presenta el proyecto de presupuesto, ¿verdad?, que es lo que hizo este lunes, ¿no?, es un proceso de elaboración del presupuesto que prácticamente inicia casi con el inicio de año, pues, ¿verdad? O sea, desde el mes de febrero, marzo, comienzan las diferentes entidades, ¿verdad?, las autónomas, las instituciones del Estado, junto con el Ministerio de Hacienda, a trabajar en el proceso de elaboración del presupuesto. Entonces, me llama particularmente la atención, por ejemplo, ¿verdad?, que la Presidencia de la República, su techo presupuestario para este año era de 85.59 millones de dólares, pero al final, el proyecto que tenemos y que está ahorita presentado en la Asamblea Legislativa es de 93.61 millones de dólares, ¿no? Entonces, allí habría que ver por qué, digamos, entiendo yo que el presidente es quien lidera, digamos, el Consejo de Ministros, ¿no? Y bueno, por naturaleza, pues él tiene mayor poder, ¿no? Pero ¿por qué no dejar esos 8 millones de dólares más si él ya se había establecido previamente un techo de 85.59? ¿Por qué no darlo, digamos, en este caso, a educación, por ejemplo, para tener más recursos? Así tenemos también otras carteras, curiosamente, ¿verdad?, como Defensa Nacional, que tenía un techo presupuestario incluso mayor al presupuesto aprobado el año pasado de 151 millones de dólares, 151.60 millones de dólares, pero realmente tenemos un proyecto de 171 millones de dólares, ¿verdad?, que es 20.35 millones de dólares más. O sea, ahí tenemos otro caso de que está por encima de su techo que se había estado discutiendo en estos meses en el Consejo de Ministros, pero supera la asignación, ¿verdad? Y así tenemos muchos casos, como por ejemplo en Justicia y Seguridad Pública, ¿no?, que se había establecido un techo de 413 millones, pero realmente lo que se ha establecido ahora son 474 millones de dólares, o sea, 60 millones más de lo que decía el techo ya, ¿no? Entonces, había allí, creo yo, un espacio para asignar una mayor cantidad de recursos a lo que corresponde a educación y a salud, ¿verdad? Porque está incluso por encima de los techos que ya en un momento previo, digamos, se habían autodefinido en el Consejo de Ministros, ¿sí? Carolina, ¿coincide usted con que se pudo haber hecho un esfuerzo mayor para reducir esos gastos superfluos e inyectar esos fondos a partidas o a carteras que son tan importantes como salud y educación? Sí, yo creo que hay bastante margen para racionalizar el gasto y para orientarlo efectivamente a lo que es educación y salud, que son ramas estratégicas para la inversión en capital humano. De hecho, el gasto o el presupuesto de educación prácticamente en términos del PIB permanece constante. Es en el de salud en el cual se mira de 2.5 a 2.7% del PIB, que pasaría del presupuesto de 2019 a este año. Y esto es algo muy positivo y obviamente estamos muy lejos de las metas que nosotros se ha trazado. Pues se habla de educación de un 6%, en FUSADE se han hecho estimaciones de que para cumplir con los objetivos del milenio en el ramo de educación se necesitaría tener un gasto de aproximadamente un 5%, y lo que tenemos es que estamos alrededor de 3.7%. Entonces, y como ya explicó pues Rommel, que en ese lapso en el cual se presentan los techos y se presenta ya el proyecto de presupuesto, hubo carteras que aumentaron su presupuesto, y eso debería de haber sido canalizado más hacia otras áreas como educación y salud, que son muy importantes. De hecho, lo mencionaba Ricardo, una de las carteras también claves tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente en un país tan vulnerable como el nuestro frente a los embates del cambio climático,
Y es aquí donde es importante analizar las prioridades que tiene el Ejecutivo, porque se calcula un descenso de 3 millones para este año. Entiendo que es arriba de 18 millones que se tienen en el presupuesto de 2019 y se contemplan para el 2020 15 millones, Rommel. Sí, para el año 2020 no tiene 15 millones, sí. Y el año pasado tuvimos 18 millones, ¿no? 18, casi 19, 18.93 millones. Igual era un presupuesto bajo. Igual era un presupuesto bajo, ¿no? Entonces, estamos hablando alrededor de 4 millones de dólares menos, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, ¿por qué no asignar una mayor cantidad de recursos a estas carteras estratégicas, digamos, que pueden tener un mayor impacto en la sociedad, en la sustentabilidad del país, obviamente, ¿verdad? En el desarrollo social. En la parte de plazas y remuneraciones, ¿qué aspectos le llaman la atención de este proyecto de presupuesto? Bueno, primero un dato global, ¿no? Tenemos, en este caso, por ley de salarios, al menos en lo que corresponde al gobierno central, sí tenemos una reducción de 1.216 plazas por ley de salarios. Sin embargo, en lo que corresponde a contratos, ¿verdad? Tenemos 2.301 puestos adicionales, ¿no? Y en líneas generales tenemos como gasto 38.645.041 más, ¿verdad? O sea, una mayor cantidad de recursos orientados a pago de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, aquí creo yo que hay un espacio donde debería de buscarse una mejor optimización, ¿verdad? Un mejor uso de los recursos. Y esto pasa, como ya hemos hablado en otras oportunidades, por la aprobación de la Ley del Servicio Civil, ¿no? ¿Verdad? O sea, de cómo los funcionarios realmente están establecidos en sus diferentes carteras por competencias, ¿verdad? Y no por afinidad política, que ha sido lamentablemente una tradición cultural y política que hemos tenido en nuestro país. Ahora, hay un aspecto también, pero me gustaría ir a una pausa, pero es importante señalarlo, la disparidad que existe de salarios en el Estado. Yo creo que es importante y hasta el momento no se ha hecho un esfuerzo mayor para poder regular esta situación. O sea, hay ministerios que tienen, por ejemplo, establecido un monto en cuestiones de cargos altos y hay otros que realmente es una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que también es un aspecto que valdría la pena señalarlo como parte del análisis del presupuesto. Sí, en efecto, hay un estudio del Banco Mundial por ahí, ¿verdad? Por ahí está ese estudio, que refleja precisamente esta inequidad considerable que hay, no solamente entre carteras de Estado, sino que al interior de una misma entidad uno puede ver una brecha considerable entre un alto funcionario y un funcionario de mando medio, que realmente tiene un nivel de especialización, digamos, y conocimiento, incluso que el funcionario que es jefe de cartera. Uno comprende que es un funcionario, pero la brecha salarial es sustancialmente alta, ¿no? Entonces, ¿cómo se atienden y cómo se definen estas diferencias, ¿verdad? Debería de ser objeto de discusión. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar nos vamos a centrar en los gastos reservados, lo que ha dicho el gobierno y el presupuesto que se destina para el organismo de inteligencia del Estado. Regresamos en breve, no nos cambien. Regresamos haciendo un análisis del presupuesto para 2020. En el estudio, la economista Carolina Alas de Franco de Fusades y el economista Rommel Rodríguez de Funde. A ver, el día de ayer, como saben, conversé con el ministro de Hacienda en este espacio y nos confirmó que la partida de gastos reservados, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, pues se elimina, y también hablaba de una reducción de los fondos que se destinan para organismos de inteligencia del Estado. Aquí hay un punto, y es que diputados del FMLN han denunciado que se incrementa en 12 millones la partida de dirección de gastos institucionales de presidencia, y ellos hacen la relación. Entonces, bueno, se disminuye la OIE y se aumenta esta dirección, pero me gustaría que viéramos las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el día de ayer en este espacio. La diferencia, digamos, de los recursos de la eliminación de plazas y
la diferencia de lo que se recorta de la Secretaría de Inclusión Social se distribuye, digamos, en las secretarías nuevas que pertenecen a Casa Presidencial. Y ahí tenemos la Secretaría Privada tiene 21.4 millones, la Secretaría Jurídica 1.2, Innovación, que es una secretaría nueva que requiere mucha inversión en tecnología, lleva 6.5 millones. El Instituto Nacional de la Juventud lleva 4.4. Pero adicionalmente, Wendy, es importante aclararte esto o aclararle a la población que en la cartera Presidencia de la República también está el INDES. Y el INDES lleva 7 millones para deporte. Bien, ahí está la explicación que nos daba el ministro de Hacienda con esta reducción de los recursos del organismo de inteligencia del Estado. Este elemento es muy importante. Sabemos que en el pasado esta partida secreta o de gastos reservados ha sido pues un elemento de corrupción de muchos presidentes. Por eso la importancia que la gente esté bastante informada sobre lo que sucede y que realmente exista un mecanismo de contraloría sobre estos fondos. El gobierno decía, vamos a transparentarlo y auditar los fondos del organismo de inteligencia del Estado. Habría que ver hasta dónde llegará esa auditoría. Rommel, ¿cuál es su análisis? Esta diferencia que existe entre una reducción de la OIE y un aumento en esta partida de dirección de gastos institucionales de presidencia, ¿se puede ver como un movimiento de partidas presupuestarias o no? Podría ser. ¿Y cómo podríamos saberlo? No tuve el gusto de ver la hoja que él le mostró el día de ayer, digamos, donde hay un desglose de los objetos específicos, donde ahora va a ir el gasto de la OIE, pero si coincide, digamos, uno de esos objetos específicos con este mismo que usted dice de temas institucional, gasto institucional de la presidencia, se podría dar, ¿no? O sea, se podría dar, ¿no? Y lo que han hecho es mover, digamos, en este caso, el resto de recursos, ¿verdad?, que sería alrededor de unos 15 millones, ¿no?, hacia ese objeto específico. Como vuelvo a repetir, desconozco, ¿verdad? Habría que ver, digamos, por transparencia también, el señor ministro debería de colocar en acceso, en su portal, ¿verdad?, de Hacienda o de acceso a la información a toda la ciudadanía, este desglose, digamos, de objeto específico, porque la pregunta era que nos hacíamos los que dedicamos a escudriñar esta partida 54315 es, si ya no ocupara esta partida 54315, ¿cuál va a ser el nuevo objeto específico donde va a estar el organismo de inteligencia del Estado? Entonces, de forma interesante nos damos cuenta que no es una, sino que son varias. Sí, de hecho yo le preguntaba específicamente por el nuevo código que tendrá, porque me decía, se elimina la partida 54315, yo le preguntaba cuál sería el nuevo, pero me dio una serie de códigos que están desglosados. Exacto, entonces en este caso, ¿verdad?, habrá que ver y monitorear el funcionamiento de cada una de ellas, ¿verdad?, a través de los mecanismos de acceso a la información pública establecidos vía legal, ¿verdad?, para notar, ¿verdad?, o denotar el comportamiento que ésta va a tener durante su funcionamiento el próximo año. No solamente eso, también habríamos que esperar, ¿verdad?, que una vez este presupuesto sea aprobado, estar pendientes del índice de información reservada que va a emitir la Casa Presidencial, ¿no? O sea, si notamos, por ejemplo, de que está una de esas partidas, ¿verdad?, que está el desglose del organismo de inteligencia del Estado, pero está allí, digamos, en lo que corresponde al índice de información reservada, entonces no hemos llegado muy lejos, ¿verdad? Entonces, o sea, hemos desglosado, digamos, lo que corresponde a la 54315 en otras partidas, y hay que ver, digamos, la evolución de cada una de ellas y ver si una de ellas no está, o varias, no sé, están en el índice de información reservada, ¿verdad? Vamos más allá de eso. La información es reservada no porque, digamos, los gastos no son reservados porque estén en la 54315, sino que es al revés. Recordemos que esto deviene de la Constitución política misma, es porque financia, ¿verdad?, actividades de inteligencia que corresponden a la OIE. Es por la naturaleza en sí. Es la naturaleza en sí, ¿verdad? Es la naturaleza en sí de la entidad, ¿no? Y no es porque está en la 54315. Luego, cuando uno se da cuenta, digamos, de esta reforma
que tuvimos a pocos días, digamos, en el reglamento del órgano ejecutivo, que llegó el señor presidente con todo su gabinete, ¿no? Y nos damos cuenta de que existe una modificación en lo que corresponde a la ley de la OIE, ¿no? Donde dice de que será secreto de Estado todo lo que corresponde a información de carácter administrativo, presupuestario, demás, uno se queda. Creo que un buen paso, digamos, además de esto que está haciendo el ministro de Hacienda en concurso, digamos, y con el aval del señor presidente, sería también derogar estas modificaciones que tiene el reglamento del órgano ejecutivo, ¿sí? De acuerdo con lo que dice Rommel, Carolina, en muchos países del mundo existe pues un presupuesto, unos recursos para el organismo de inteligencia del Estado y son reservados por la naturaleza jurídica que estos tienen. ¿Qué tan auditables podrían ser ahora, de acuerdo con lo que el gobierno pues está planteando? Yo creo que ahí va a depender de, como dice Rommel, de que si está dentro de la información reservada, porque el pasarlo de una partida a otra no es en sí lo que hace el gasto reservado, sino si se clasifica como reservado o no. Y lo que vemos es que en los últimos 2 años ya había esa partida donde estaban los gastos del organismo de inteligencia del Estado, entonces uno podía y ubicarlos fácilmente. Exacto. Y en una partida. Aquí lo que se ha hecho es como una reclasificación y lo que va a importar es qué tanto se va a poder conocer y auditar esos fondos. Obviamente van a haber actividades que no se van a poder auditar, pero tienen que haber otras que sí se puedan auditar. Y digamos como el hecho también, más que un cambio de una partida a otra, es esa reducción en el gasto. Entonces la pregunta es, bueno, estaba con un gasto que en los últimos años había rondado los 30 millones para la OIE. Realmente siempre se había ocupado esos fondos para otras cosas porque podía funcionar con menos dinero. Y esa otra pregunta que hay, si eso lo que se ha hecho es únicamente pasarlo a lo que es el funcionamiento del Estado, pero como no tenemos un presupuesto también por resultados, no, eso imposibilita porque solamente estamos viendo montos agregados y no vemos metas o programas que estén asociados con esos gastos. Y sí, los diputados pues tendrían en su discusión que ver qué ha pasado con esa reducción y el simultáneo aumento en la otra partida dentro de Casa Presidencial. Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes a través de nuestras redes sociales, donde la gente ha querido participar. Dice Paul Monroy, ¿qué medidas económicas ha implementado el gobierno actual para estar ofreciendo crecer al 2.5%? Fausto Sorto nos dice, ¿cuántos millones de dólares de deuda pública vencen en el 2020 y 2021 y desde qué año fueron contraídas? Con el pírrico crecimiento anual es difícil ser sostenible en el tiempo. Luis Alberto Vanegas dice, el problema es que estos gobiernos son incompetentes, pues la ilusión y evasión son un problema si la combatiera el gobierno de ahí, tendría para las necesidades de gasto corriente. Bien, ¿cuáles son sus valoraciones sobre estos comentarios? Y un punto importante, los esfuerzos que se han hecho hasta el momento o no para combatir la evasión fiscal. Rommel. Sí, bueno, primero preguntaba ahí el primer mensaje por las redes sociales. Es el incremento de la inversión, ¿no? Tanto es así que el señor ministro, según entiendo, cuando esté frente a la Comisión de Hacienda, lo que va a presentar es una serie de proyectos de inversión, no solamente del gobierno, sino que también del sector privado, ¿no? Entonces, como yo lo vuelvo a repetir, o sea, siempre queda el tema, la expectativa del incremento, ¿no? Del crecimiento económico. Sin embargo, quizás aquí un matiz macroeconómico es que una cosa es crecer, digamos, con una base robusta, una base sólida, y otra cosa es crecer con déficit fiscal, con déficit de cuenta corriente creciente, con remesas, digamos, que se están desacelerando, y crecer también con un déficit comercial que cada vez es más creciente. Entonces, puede haber crecimiento, no digo que no, ¿verdad? Pero
su sustrato, su sustento es bastante frágil, por tanto puede durar poco tiempo, pocos años. Y con respecto a su pregunta de evasión y elusión fiscal, desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, desde el año 2008, nosotros hemos venido promoviendo, digamos, el tema de hacer un sistema tributario más óptimo, más eficiente, más vertical también en lo que corresponde a la equidad, y consideramos que una agenda pendiente en la que hoy estamos muy retrasados a nivel latinoamericano y mundial es la lucha contra la evasión y la elusión internacional, ¿verdad? O sea, lo que corresponde a la tributación internacional. Entonces, en ese sentido, pues, creemos que se deben de hacer esfuerzos considerables para luchar contra la manipulación de precios de transferencia y mecanismos de capitalización delgada que se utilizan muchas veces por personas jurídicas, ¿verdad? Para subfacturar, digamos, o sobrefacturar productos y no pagar lo que corresponde al Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, creemos que ese es el ámbito, esa es la cancha, digamos, que a futuro se debe de jugar. También, digamos, teniendo una agenda de trabajo en lo que corresponde a la evasión y la elusión local, ¿verdad? Entonces, pero siento que hemos estado bastante enfocados en hablar de la evasión y elusión local, que es un problema considerable, pero también hay que comenzar a reglamentar lo que corresponde a la evasión y elusión internacional. Perfecto. Carolina, ¿cuáles son sus comentarios sobre estos puntos que nos dicen en redes sociales? Hablaban de la deuda, de la parte de evasión fiscal también y del crecimiento económico. Sí. Cuando vemos lo del crecimiento económico, nosotros mirábamos el entorno que teníamos, que era bastante incierto, digamos, y que también habían factores internos que también estaban bloqueando ese crecimiento. Y por eso nosotros consideramos que un 2.5% que ellos han estimado de crecimiento real es un poco elevado. Ahora, las encuestas de FUSADES y otras encuestas, lo que perciben los empresarios es que hay un mejor clima de negocio. Y eso tiene mucho que ver porque veníamos de administraciones pasadas donde había mucho conflicto entre el sector privado y el sector público. Sí. Y ahora ha habido un mayor acercamiento y yo creo que hay realmente la voluntad de hacer menos burocráticas algunos procesos, muchos relacionados con lo que son las aduanas, que vinieron en retroceso en estos últimos años, y todo eso manda una señal positiva. Pero también esta inversión no va a ser inmediata y el sector privado está viendo en otras acciones cuál es el mensaje que se está mandando y también está viendo las señales de realmente se están quitando las trabas, se están destrabando proyectos de construcción, etcétera. Entonces ahorita lo que tenemos es como una expectativa más positiva, pero falta concretar esas inversiones y ojalá se concreten. Y eso de percepción pasa ya a acciones concretas. Acción concreta. Ahora, recordemos que independientemente de si se concretan o no, aún las inversiones que se van a concretar van a tomar cierto tiempo. Entonces es muy importante que ver las señales adecuadas de este gobierno. Perfecto. Con esto hemos llegado al final. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Para mí es el placer. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Romer, muchas gracias. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Perfecto. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Les espero, 6:30. Fuerte abrazo. Buenos días.